Bien, estamos entonces con Pedro Pablo Kuczynski, candidato a la presidencia por la Alianza por el Gran Cambio. Pedro Pablo, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, un placer estar aquí. No, el placer es nuestro. Ahora veo que se está desatando un debate entre Pedro Pablo Kuczynski y Toledo, y no es un debate sobre acusaciones o insultos, sino sobre temas, digamos, de fondo, temas vinculados, por ejemplo, a la educación. Bueno, comencemos con esta respuesta que acabamos de escuchar que le ha dado Alejandro Toledo. Él dice, no sé si el exministro de Economía Kuczynski sabe de educación, porque se ha dicho que el aumento no fue de 100%, sino de 75% durante el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Él dice que en promedio los maestros en 2001 tenían un sueldo de 500 y 550 soles. Hoy los maestros ganan un promedio entre 1.000 y 1.200 soles mensuales. Si tienen alguna duda, pregúntenle a los maestros. Yo creo que cifras van, cifras vienen, pero hay que decir la verdad. El sueldo promedio era 600 soles en 2001 y terminó en 1.050. Y cualquiera saca su calculadora y va a ver que es 75%. Unos maestros, sobre todo los que estaban en lugares más lejanos, recibieron más y sí recibieron un 100%, pero el promedio fue 75%. Y aquí, en la memoria del gobierno de Toledo, dice 80%. Bueno, entonces, no fue 100, ¿ya? Aclaremos eso. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Claro que si soy un maestro, me importa ese 20%. Entonces, vayamos al 20% del presupuesto de educación. Él dice que va a subir el presupuesto, efectivamente, a 20% del presupuesto. Yo creo que debe subir, pero ya está en 20%. Ah, ya está en 20%. Es el 16 que él dice, que es correcto, más las pensiones de los maestros, que son 5%. En realidad estamos en 21%. Entonces decir que vamos a 20% es bajar. ¿Ya? Entonces, no entremos en una disputa, pero yo creo que estas cosas en el fondo son mentiras. Son mentiras porque si bien sí se le aumentó a los maestros, la calidad de la educación en el Perú sigue siendo mala. Se ha hecho un gran esfuerzo. Hay una columna de Richard Webb, el economista, que fue presidente del Banco Central en esos años, del 2005, que dice que se han perdido al 2005 4 años porque no se hicieron reformas básicas. Y eso es el tema fundamental. No es si gasto un centavo más o un porcentaje más, es 20% del presupuesto. La meta del Acuerdo Nacional es 6% del producto, que es otra cosa, y estamos en 3%. Con las pensiones estamos en 4%. A mí el doctor Trachtenberg, un gran experto en educación, me dijo, oye, tú dices que es 4%, es solo 3%. El otro punto son las pensiones, las jubilaciones, estamos en 4%, pero estamos muy lejos de 6%, y con 20% del presupuesto tampoco vamos a llegar a 6%. Entonces, el tema fundamental que hay que debatir es cómo vamos a mejorar la calidad. Ese es el tema. Y este gobierno ha hecho un esfuerzo en ese sentido, ha hecho un esfuerzo que no es popular con todos los maestros. Se llama la carrera magisterial, la ley de carrera magisterial, pero ahí hay aumentos muy importantes para los que pasan la valla, pasan el examen. Claro. Pero yo creo que eso es lo que tenemos que debatir. Hay que poner más colegios, más aulas, más libros, educación técnica, que es una cosa de la cual hablamos mucho. Yo de repente no sé nada de educación. Yo no tengo un doctorado en educación como lo tiene Alejandro Toledo. Pero yo no he sido profesor de la Meche Arauz. Él dice que ha sido profesor de la Meche Arauz, de repente lo ha sido, no lo sé. No, ella dijo que no. Yo he sido profesor de la Universidad Católica del Perú. ¿Ya? Eso es lo único que he sido. En economía. Y mis alumnos, algunos han sido brillantes, pero otros no. Digamos,
gran oferta electoral de Alejandro Toledo, que le ha permitido además, a mi juicio, junto con otras ofertas que ha hecho de esa misma naturaleza, adelantarse en las encuestas, ha sido esto de aumentar al doble el sueldo de los maestros. Dice que eso es lo que él va a hacer porque ya lo hizo en su primer gobierno. Dice que usted está demostrando que no lo hizo exactamente, pero eso es lo que está ofreciendo. ¿Te le parece correcta esa propuesta, considerando que ahora hay una carrera? Son propuestas electoreras, promesas y más promesas. Yo creo que no hay que prometer cosas que no se van a cumplir. Por ejemplo, vamos a aumentarle, sea presidente Toledo, Castañeda, Keiko, Humala o el que habla, vamos a aumentarle a los profesores, sobre todo a los policías que están bien mal pagados, a los militares, a los médicos, a las enfermeras. Todos vamos a hacer eso. La pregunta es, ¿cuál es el plan? ¿Cómo se va a financiar eso? Y nadie habla de eso. Aquí sí hablamos de eso. Decimos, vamos a bajar el IGB. Entonces dicen, oye, Pedro Pablo está loco. ¿Cómo va a pagar si va a bajar el IGB? Lo que pasa es que vamos a incorporar mucho más gente a los contribuyentes que están estancados en 3 millones. Vamos a facilitar que los pequeños empresarios se incorporen a la formalización, vamos a tener más contribuyentes, más recaudación, vamos a hacer una reducción gradual del IGB y también del impuesto a la renta de las empresas, sobre todo las pequeñas. Entonces, todo esto está bien explicado, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es decir, vamos a duplicar aquí, duplicar allá, duplicar en otro sitio, y en el siguiente párrafo decimos, va a bajar los precios, van a bajar los precios. Todos sabemos que si papá Estado gasta y gasta y gasta, hay inflación. Entonces, es un mensaje que a mí me parece contradictorio. Yo ciertamente no avalaría ese mensaje. Yo lo que digo es, tengamos un plan, incorporemos más gente a la economía formal, recaudemos más, facilitemos la formalización reduciendo los impuestos moderadamente, y de esa manera vamos a poder pagar las cosas y no van a subir los precios, ¿no? Eso es el mensaje. Bueno, ese es el otro, digamos, la otra promesa que de alguna manera está haciendo Alejandro Toledo. Dice que en su gobierno no subirán los precios de los alimentos y que en su gobierno eran menores que ahora. Bueno, claro, en el mundo, ¿qué ha pasado? Bush promovió el maíz para el etanol, subió el maíz, subió el pollo. El maíz que se compra en el Perú y en la Argentina, un poquito del propio Perú o de Estados Unidos. El maíz subió. Ahora, con el cambio climático, inundaciones aquí y allá, menos trigo, subió el trigo. Entonces, sí, yo creo que en el mundo hay un problema inflacionario, pero el señor Toledo, él con un dedo va a tapar el sol de lo que pasa en el mundo, vamos, ¿no? Hemos tenido una experiencia hace 20 años donde se trató de controlar los precios. Eso es lo que hace Chávez en Venezuela ahora. ¿Y qué pasa? Aumenta la escasez y suben los precios. Entonces, si queremos no tener inflación, tenemos que tener políticas razonables. Y claro, vamos a sufrir algunos chascos, sin duda, pero no hay que mentirle a la gente y decirle, oiga, usted va a pagar menos por 5 huevos, ¿no? O 7 panes. Eso no es verdad, pues, simplemente no es verdad. Sí, pues, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo lo único que prometo es que vamos a tener los recursos, vamos a cuidar la caja, pero también vamos a hacer las cosas que hay que hacer, pues, para bajar la pobreza. Bueno, en realidad la propuesta
quizás una de las más interesantes que ha habido hasta ahora en el debate público, ha sido esta de formalizar, que hacen ustedes, que hace Pedro Pablo Kuczynski, la de reducir el IGB, que es algo que nadie había planteado. Progresivamente hasta un 15%, de 19 a 15%, al mismo tiempo, digamos, como parte de un plan de formalización. Eso suena a una apuesta peligrosa, ¿no? Pero hay riesgos, pero yo creo que tenemos que tomarnos algunos riesgos. En el Perú, 65% de los trabajadores no tienen seguro, no tienen pensión de jubilación futura. Eso es insostenible. ¿Qué va a pasar en 30 años cuando sean mayores y se quieran jubilar? No va a haber nada en la caja. Entonces tenemos que cambiar eso ahora. Eso claro, es la formalización. Claro, porque en alguna medida ahora, digamos que la familia ayuda, ¿no? Porque hay familias extensas, etcétera. Claro, pero las familias se están reduciendo. Las mamis en el Perú hoy tienen 2,5 hijos, en fin, es una estadística, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Cada día se reduce la familia y entonces el papacito ya no hay quien lo cuide y lo mandan al asilo, ¿no? Yo he tenido un amigo que murió el otro día en el asilo, en La Oroya, y fui al entierro en un lugar completamente apartado, no fue un entierro político, ¿no? Pero eso es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que tenemos que planear para el futuro. Bueno, con ese tema vamos a regresar después de una pausa. Seguimos conversando con el candidato a la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski, por la Alianza por el Gran Cambio. Bueno, el tema de la reducción del IGB y la formalización, que es, a mi juicio, la propuesta más interesante porque va a un problema estructural del Perú que es clave, ¿no? Sí. El altísimo nivel de informalidad que hay, que es uno de los más altos del mundo. Significa que mucha gente no tiene derechos, como acabas de decir, que no están cubiertas por el Estado, que están al margen del Estado. El Estado realmente es un Estado muy débil y muy replegado, ¿no? Entonces, lo que no me queda bien claro es en qué va a consistir este plan de formalización. Este plan de formalización consiste en varias cosas. Primero, bajar el IGB progresivamente para que las pequeñas empresas puedan adherirse al sistema tributario. Hoy, como son el último eslabón de la cadena, si se formalizan pagan 19% y no tienen a dónde patearlo. Claro. Entonces eso es un costo altísimo, es casi 20%. Pero la diferencia entre 19 y 18 va a ser la misma. Bueno, pero después será 17, 16, 15 y se sabrá que hay un plan y que se va a ir reduciendo, entonces que hay un beneficio en el mediano plazo, 4 años. Eso es lo primero. Segundo, las empresas que ponen más trabajadores en planilla, se les bajará el impuesto a la renta. Ajá. En vez de 30 a 25 si aumentas tu planilla en 10%. Ya. Entonces, mucha gente, pequeñas empresas que tienen 10 trabajadores, 15 trabajadores, 50 trabajadores, aumentas 2 trabajadores, 5 trabajadores y tienes un incentivo para incorporarte al sistema tributario. Mientras que hoy, en el Perú, de los 3 millones de contribuyentes registrados, hay muy pocas empresas chicas. No. Y uno se pasea por los mercados, por cualquier barrio de Lima, por Gamarra, por La Victoria, por los mercados en Trujillo, en Cusco, en otros sitios, y la mayoría de estos puestos están semiformales, porque el dueño de repente sí paga impuesto, pero no tiene acceso al crédito, no le dan crédito, entonces está dependiendo del usurero, del crédito de 5% al mes, ¿no? o 10% al mes. Entonces, la formalización va a hacer que el crédito fluya,
que más gente tenga beneficios y va a tener beneficios colaterales también. Bueno, pero mucha gente no se formaliza, muchas empresas, sencillamente porque los costos de la formalidad son muy altos. Has mencionado el IGB, pero no es el único. Los costos de la formalidad laboral, por ejemplo, son muy altos. Es muy costoso meter en planilla a la gente. Tenemos una propuesta aquí de crear un seguro de desempleo para los nuevos trabajadores que van a ser jóvenes. En lugar de la CTS. La CTS sigue para los que ya la tienen. La indemnización sigue para los que ya la tienen. Pero el seguro de desempleo, que es para los nuevos... En lugar de estas dos cosas. En lugar de estas dos cosas, los que ya las tienen, las mantienen. Los nuevos tienen otro sistema. Y ese es un sistema que les va a dar alguna seguridad en caso de que estén desempleados. Y eso cuesta 3% de la planilla. Los estudios se hicieron en el MEF hace 5 años. O sea, existe eso. Y ha funcionado en el sector agrario, pero tenemos pues que ampliar el abanico, ¿no? Eso es una parte muy importante de esto. Ahora, hay otros temas que me llamaron la atención en el plan este plan Perú ahora o nunca. Aquí está la nueva versión que te la regalo. Sí, dice lo mismo. Entonces, dice lo mismo, tiene las fotos del sancochado atrás. Bueno, puedes tener como sancochado. Cuando se habla no mejorar la educación y reducir los impuestos, sino alentar nuevas actividades comunicacionales e industriales como lo han hecho países tan variados como Brasil y Costa Rica. ¿A qué se refiere? No, eso se refiere a la planta de Intel en Costa Rica, que es una de las plantas más sofisticadas en el mundo. Se refiere a los centros de llamadas, que yo fui uno de los que firmó el decreto para crear esas empresas que hoy emplean a 30.000 personas en el Perú. O sea, es promover la tecnologización de nuestra economía. Intel emplea creo que 4 o 5.000 personas en un país pequeño como Costa Rica y produce pues los instrumentos más sofisticados para las computadoras, ¿no? Y tenemos que hacer lo mismo, nada nos impide hacer eso aquí. Lo que pasa es que hay demasiadas restricciones. Tenemos que abrir este mercado a la tecnología. Estamos atrasados en tecnología. Sumamente. Ahora, respecto de la función pública, de la administración pública, todo lo que tiene que ver con reforma del Estado acá, se dice que tiene que haber una carrera bien definida para los funcionarios, una carrera pública, entrada por examen, estudios obligados de posgrado para los altos puestos en una Escuela Nacional de Administración Pública, paso obligado por provincias. ¿Cómo es eso? Eso es fundamental. Esto es la idea que se implementó en Francia después de la guerra, y todos los altos funcionarios, los llamados inspectores de finanzas, tienen que pasar por provincias, tienen que conocer un lugar que no sea París. Trasladando esto al Perú, tienen que conocer un lugar que no sea Lima. Y ahí vamos a aprovechar para poner en Ayacucho, en Cajamarca, en Huánuco, a donde sea, en cualquier región, una oficina del Ministerio de Economía y Finanzas, que va a ayudar a los gobiernos regionales a hacer sus proyectos, en vez de lo que ocurre ahora, que no saben hacer los proyectos, no tienen funcionarios capacitados en esto, y el SNIP les mocha los proyectos, y al final del año vemos todos los años
que los gobiernos regionales gastaron 50% de su presupuesto de inversión, 30%, 40%. Bueno, pero ahí hay un problema, pues que hay una trampa en la que el país ha caído, ¿no? Con 26 gobiernos regionales. No puede haber tantos gobiernos regionales y sin embargo salir de esa trampa parece prácticamente imposible, porque los políticos no quieren, porque estarían perdiendo un puesto importante, un cargo menos, las poblaciones no quieren dejar de ser capitales en fin, quizás solamente los empresarios les pueda interesar. ¿Esto cómo se va a resolver o no se va a resolver? ¿Nos acostumbraremos ya? No, nos acostumbraremos a las regiones tal y como están, pero las tecnificaremos y vamos a decirle a todas las regiones que el Perú es un solo país. Entonces, si hay un problema entre Cusco y Arequipa por el agua, vamos a sentarnos, Cusco, Arequipa y el gobierno central en una comisión tripartita y arreglar los problemas. Si hay problemas entre Huánuco y La Libertad por la frontera, nos sentaremos a hablar del tema. A la larga, yo creo que se harán regiones más grandes, pero eso va a tomar tiempo. Yo le estaba hablando a los presidentes regionales anoche en una conferencia que tuvieron y les recordé que Fernando de Aragón e Isabel la Católica se casaron en 1480, hace 530 años. Y hasta ahora España no ha resuelto su problema de integración y tiene un problema fiscal debido a la debilidad financiera de las regiones, las comunidades que están muy endeudadas con cajas que se están quebrando. Y el gobierno español ha tenido que prometer que va a meter 100.000 millones de euros, o sea, el Producto Bruto del Perú, en estas 50 cajas para reducirlas a 15. Bueno, eso es 530 años. Entonces nosotros queremos aquí en 10 años arreglar una centralización que existió desde los incas a través de la colonia, los primeros 190 años, 180 años de la República. Yo creo que hay que ser pacientes, hay que decirle a las regiones, tenga usted capacidad de ejecución, que usted no la tiene hoy. Claro, pero tenemos no solamente 26 regiones, hay 3 niveles de gobiernos locales, en realidad sumando todos son 5 niveles de gobierno, el nacional, el regional, el demasiados niveles. Provincial, distrital, y hay municipalidades de centros poblados, que son más de 2.300. Claro. Entonces esta multiplicación de las burocracias, la superposición de las funciones, porque todos hacen más o menos lo mismo, es una cosa que puede ser fiscalmente a la larga inmanejable en el momento en que el precio de los commodities baje. Hay que ir simplificando, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero no es fácil, pues, estando en el Ministerio de Economía y se discute la distribución del canon, del Foncomún, son batallas campales. Yo creo que como primera cosa tenemos que cambiar la ley del canon para permitir que parte de eso se vaya a mantenimiento, no solo de proyectos de la región, sino de proyectos nacionales. Claro. Y redistribuir un poco a los que no tienen canon, ¿no? Que claro, es una injusticia. Huancavelica y Ayacucho no reciben nada. Pero los que les vas a quitar te van a armar pues marchas y protestas. Entonces yo diría que hay que decir, los que tienen esto van a tener de todas maneras esto, y lo que vamos a repartir es el plus, igual que en el tema laboral. Los que ya tienen su CTS no lo vamos a tocar, pero como la economía crece rápidamente, hay mucho margen para redistribuir. Sí, pues. Y no hay que hacer promesas falsas, cosas que después al año se ve que no se ha cumplido, ¿no? Promesas falsas. Bueno, dicho sea de paso, Alejandro Toledo, ya para terminar, regresando al tema de las promesas, a una conferencia con periodistas extranjeros,
ha señalado que va a estudiar la posibilidad de despenalizar el consumo de las drogas en el Perú como gran iniciativa. Bueno, de hecho ya hay despenalización de montos pequeños de marihuana y otras cosas, ¿no? Yo creo que es una iniciativa que suena bonita, pero no agrega nada. Sí, pero en realidad el consumo está despenalizado, no sé cuál es la propuesta, es una cosa... hay que... No, sí. Ahora, la droga es un tema complicado, pero nosotros nos oponemos a la droga. Y aquí hay varios aspectos que estamos enfatizando de apoyo a la juventud para que tengan sus centros de esparcimiento, colegios tecnológicos, que es fundamental. Y yo creo que eso va a ayudar a la seguridad y a que haya menos droga. La droga está creciendo aquí a pasos galopantes. Y como somos productores, es muy distinto decir en Estados Unidos hay un problema en despenalizar. De repente hay. Pero aquí somos productores. Entonces tú despenalizas y todo el mundo va a estar... Bueno, despenalizas... coqueando. El consumo está despenalizado. Sí. Pero sí. Lo que no está, lo que está penalizado es la comercialización. La comercialización. Eso es lo que sería complicado. Exacto. Si es que no lo hace Estados Unidos a la vez. Así es. ¿No? Bien, Pedro Pablo Kuczynski, muchas gracias por su participación. Y aquí está el cuadro que dice, este es de este informe del año 2006, 80% según esto fue el aumento a los profesores en promedio. De acuerdo.